Egipto faraónico, periodo arcaico e imperio antiguo, unificación de Egipto, construcción de las grandes pirámides y caída del imperio antiguo. El creciente fértil es una región en forma de luna creciente que abarca Mesopotamia, Oriente Próximo y Egipto. Gracias a que era un lugar idóneo para la agricultura y ganadería, aquí surgieron pequeños asentamientos humanos que después se convertirían en ciudades y posteriormente en grandes civilizaciones. En publicaciones pasadas hablamos de las civilizaciones que surgieron en Mesopotamia. En las siguientes publicaciones vamos a hablar de otra gran civilización, una civilización que sorprendió por la construcción de majestuosas ciudades, templos y pirámides, por su cultura y religión, así como por su muy particular y fascinante forma de gobierno. El Antiguo Egipto fue una región geográfica que abarcaba gran parte de la cuenca del río Nilo, desde Sudán en el sur hasta desembocar en el mar Mediterráneo en la parte norte. Histórica y geográficamente se ha dividido en dos zonas, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Al norte de Egipto, en la desembocadura del río, también se le conoce como el Delta del Nilo. Aproximadamente hacia el año 5000 a.C. se comenzaron a formar pequeños asentamientos humanos sobre el valle y el delta del Nilo. Conforme se fueron formando aldeas, pueblos y ciudades, la región comenzó a compartir formas de vida, lenguaje, creencias y religión. Los pobladores originarios de esta región la llamaban Kemet, que quiere decir la tierra negra, ya que cada año la corriente del río Nilo depositaba en el valle grandes cantidades de barro negro y hacían más fértil la tierra donde cultivaban. Las primeras ciudades egipcias estaban organizadas en pequeños principados que los historiadores posteriormente llamaron nomos, pequeños territorios independientes que eran gobernados por un príncipe o nomarca. Esta forma de organización política prevaleció antes y después de la unificación de todo Egipto. La cronología e historia de Egipto se divide para su estudio en dinastías y periodos. Las dinastías se refieren a las familias gobernantes y los periodos al tiempo o etapa en la que se dieron estos reinados. El Egipto faraónico fue gobernado por 31 dinastías a lo largo de 9 periodos. Comienza con el primer faraón llamado Narmer-Romenes en el año 3050 a.C. y termina con Cleopatra VII, que reinó del año 69 al 30 a.C. y es considerada la última faraón del Antiguo Egipto. En este primer video de los dedicados a este tema, vamos a ver lo más relevante del periodo arcaico y del Imperio Antiguo. El periodo arcaico de Egipto comienza con el reinado de Narmer-Romenes, primer faraón del Antiguo Egipto y fundador de la primera dinastía. Según los historiadores, Narmer gobernó durante 62 años, siendo el rey del Alto Egipto, conquistó el Bajo Egipto, logrando de esta manera la unificación de toda la región en un solo país. El proceso de conquista y unificación quedó registrado en la Paleta de Narmer, un documento arqueológico que fue encontrado en el templo de Horus y que ahora se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. En una cara de la Paleta de Narmer se puede observar al faraón que con una maza golpea a uno de sus oponentes, lo toma de los cabellos y lo somete hasta ponerlo de rodillas. Encima del oponente se observa un halcón que simboliza a Horus. El halcón sujeta a la nariz una cabeza y a la vez pisa unos papiros, aludiendo a la conquista del delta, ya que era en la región delta del Nilo donde se producía en mayor cantidad esta planta. Se puede observar también una figura de menor tamaño que posiblemente se pudiera tratar de un miembro de la corte, ya que trae entre sus manos unas sandalias, y estas eran símbolo de riqueza y prosperidad. En esta parte se mira al gobernante portar una corona alta, perteneciente a los reyes del Alto Egipto. En el reverso de la paleta se mira una procesión y adelante de la procesión personas decapitadas con sus cabezas entre las piernas. Los egipcios representaban a sus enemigos ya vencidos y desnudos. Era como un sinónimo de sumisión y humillación. Atrás de la fila procesional se encuentra el faraón acompañado nuevamente de este personaje que parece ser importante,
ya que de igual manera le sostiene algunos atuendos. En esta imagen, el rey aparece con la corona del Bajo Egipto. Es plana por la parte de adelante y alta por la parte de atrás. Además tiene una decoración en la parte de adelante que termina en espiral. El hecho de que el gobernante se hiciera retratar con ambas coronas hace pensar de que se trataba del primer faraón que gobernaba el Alto y el Bajo Egipto. Abajo del primer grabado se pueden ver dos animales fantásticos de cuellos muy alargados que se entrelazan y son ayudados a sujetarlos por dos personajes, haciendo también alusión al entrelace de las dos tierras. Posteriormente se mira a un toro sometiendo a una persona y a la vez derribando las murallas de una ciudad. A Narmer se le atribuye la fundación de Menfis, ciudad de suma importancia durante varios periodos del Antiguo Egipto. Durante el Imperio Medio, Menfis era conocida como la balanza de las dos tierras, por ser la ciudad más importante del país y porque estaba justo en medio del Alto y del Bajo Egipto. Construyó un dique con el que se desviaban las aguas del río Nilo, haciéndolas llegar a un lago y así evitar inundaciones en la ciudad de Menfis. A este rey le sucedieron 7 gobernantes pertenecientes a la primera dinastía. Esta dinastía transcurre del año 3050 al 2890 a.C. La segunda dinastía también forma parte del periodo arcaico y transcurre del 2890 al 2700 a.C. En esta dinastía se consolida el poder unificador y la ciudad de Menfis va adquiriendo una gran importancia, casi desplazando a la capital. A este periodo, llamado arcaico, también se le conoce como la época tinita, ya que los primeros faraones de estas dinastías provenían de Tinis, una ciudad situada cerca de Abidos en el Alto Egipto y que a la vez era la capital del reino. La necrópolis de Saqqara es el lugar donde comenzaron a erigir impresionantes complejos funerarios. Se cree que aquí pudo haber sido enterrado Narmer, el faraón fundador de la primera dinastía, aunque también hay tumbas con su nombre en Abidos y en la necrópolis de Tarján. En Saqqara se han encontrado mastabas de adobe pertenecientes a faraones de la primera dinastía y tumbas de la segunda dinastía. El número y el tiempo de reinado de los faraones de esta dinastía son inciertos. Lo que se podría afirmar con algo de certidumbre es que en esta etapa o periodo se establecen los patrones y las formas de gobierno, organización y religión que caracterizarían a Egipto unificado a lo largo de 3000 años. A los faraones se les consideraba descendientes de los dioses y estaban en un plano superior a las demás personas. Tras su muerte, se les deidificaba y se les comenzaba a venerar como nuevos dioses. En su vida eran ayudados a gobernar por una élite de escribas y sacerdotes. Al término de la segunda dinastía se termina también el periodo arcaico y comienza el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo de Egipto transcurre del año 2686 al 2181 a.C. y se integra de la tercera, cuarta, quinta y sexta dinastía. Este periodo se caracteriza por el gran poder y territorio que adquirió el Egipto unificado, extendiéndose a lo largo del río Nilo desde Nubia, la actual Sudán, hasta el delta del Nilo y el Sinaí. Es en esta etapa donde la civilización egipcia tiene su primer apogeo económico, cultural y político. La figura del faraón se vuelve sumamente importante, además de ser el gobernante, es el principal sacerdote del panteón egipcio. El faraón Zoser, segundo faraón de la tercera dinastía, fue un gobernante sobresaliente. Gobernó del año 2682 al 2663 a.C. Al principio de su reinado vivió en Abidos, pero luego traslada su residencia a Menfis, convirtiendo esta ciudad en la capital. Fue el responsable de conquistar territorios de Nubia, estableciendo la frontera en la ciudad de Elefantina al sur. Hacia el norte realiza expediciones militares en la península del Sinaí, explotando minerales valiosos de la región como turquesa y cobre. Promovió una organización política eficaz,
reorganizando los pequeños territorios en nomos y nombrando gobernantes en cada uno de ellos. Estos gobernantes eran llamados nomarcas. También promovió que en todo Egipto se rindiera culto como deidad principal al dios Ra, dios del sol, y tenía su templo en la ciudad de Heliópolis. Durante el periodo arcaico se usaban mastabas para enterrar a los faraones. Eran construcciones que servían de tumbas y estaban hechas de piedra o de adobe de barro. Su base era rectangular con techo plano y muros laterales inclinados. Zoser fue el primer faraón en construir una pirámide para su enterramiento. Se cree que su objetivo era mandar hacer una mastaba, pero su chati o gran visir Imhotep tuvo la grandiosa idea de construir una mastaba encima de la otra, logrando hacer 5 construcciones encima de la base original, todas con el mismo proyecto arquitectónico, logrando así lo que pareciera una pirámide escalonada. La pirámide mide 140 metros de un lado, 118 metros de otro lado por 60 metros de altura. La cámara funeraria del faraón se encuentra en el centro de la pirámide. Es un pozo de 28 metros de profundidad y 7 metros de ancho, construido con granito y revestido con yeso. No se trata de una construcción simple que tenga que ver únicamente con la pirámide. Se trata de un complejo funerario con acabados arquitectónicos maravillosos. Contiene grabados, muros, puertas falsas, columnas, corredores, almacenes con más de 48,000 vasijas de cerámica, salas revestidas de placas de fayenza, un tipo de cerámica vidriada, y representaciones del faraón o su vida realizados en bajo relieve. Este complejo funerario, que incluye a la pirámide escalonada de Zoser, está ubicado en la necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad de Memphis. La cuarta dinastía transcurre del año 1613 al 2494 a.C. Todos los faraones de esta dinastía mantuvieron la capital en la ciudad de Memphis. Seneferu fue el primer faraón de la cuarta dinastía y a su vez sería el padre de Keops. A Seneferu se le atribuyen las construcciones de 3 pirámides: la pirámide de Meidum, que fue construida de una forma muy similar a la de Zoser, ya que se hizo a base de mastabas y su diseño también era escalonado. Constaba de 8 mastabas apiladas una de la otra, y su base era cuadrangular, midiendo 146 por 146 metros de cada lado. Tenía una altura de 92 metros. Posteriormente se rellenaron los espacios entre cada grada formada por las mastabas, logrando de esta manera la primer pirámide de forma clásica. Las mastabas de esta pirámide se derrumbaron, quedando a la fecha solo la construcción que daba lugar a la cámara funeraria, ya que por primera vez la cámara funeraria no se encontraba bajo la pirámide, sino que era parte de la misma. También Seneferu construyó la pirámide acodada. Se cree que la forma muy particular de esta pirámide se debe a un cambio en la planificación de su forma. Es probable que habían planeado hacerla con sus 4 caras completamente lisas. Haciéndola de esta manera, quizá le iba a quedar más alta e inestable, por lo que a la mitad decidieron cambiar el grado de inclinación, dando lugar a la forma de codos que tiene a la mitad de su altura. Esta pirámide mide en su base 188 metros, mientras que su altura es de 105 metros. En el interior de esta pirámide se encuentra una falsa bóveda, con apoyo en las 4 paredes. Cuenta con 2 cámaras funerarias a las cuales se accede por medio de 2 entradas, una situada en la cara norte a 12 metros del suelo aproximadamente, y la otra sobre la cara de occidente a 33 metros del suelo. Como todas las pirámides de Egipto, contó con un complejo funerario de arquitectura impresionante. Tiene una pirámide satélite de 26 metros de altura. Ambas pirámides estaban rodeadas por un muro de piedra que medía 2 metros de altura, un templo funerario que estaba a 700 metros de longitud y se conectaba con las pirámides por medio de una calzada. La pirámide roja es la tercera de Seneferu. Recibe este nombre por el color rojizo de los bloques con que fue construida, pero no siempre fue de este color. Al igual que las otras pirámides, estaba recubierta con bloques de piedra caliza muy blanca.
Con este proyecto se tuvo algo de éxito en la empresa de construir pirámides de caras lisas, aunque sin tener una forma tan armoniosa como la de las posteriores pirámides de Keops y Kefren. Su base mide 221 por 218 metros, mientras que su altura es de 104 metros. Por las dimensiones de su base y las de su altura, esta pirámide muestra una forma achatada. Sus cámaras funerarias están al nivel del suelo. La entrada está en la cara norte, aproximadamente a 28 metros de la pirámide. El pasaje de la entrada a la cámara es de 62 metros, con una inclinación de 27 grados. Tiene 2 antecámaras y una cámara funeraria, todas hechas de piedra caliza. El complejo funerario de esta pirámide es muy sencillo. Se presume que fue realizado de manera apresurada tras la muerte del faraón. El templo es pequeño y se hizo de adobe. No quedan rastros de alguna calzada procesional que eran características de estas pirámides. La pirámide roja, así como la pirámide acodada, fueron construidas en la ciudad de Dashur, a 45 kilómetros al sur de la ciudad actual de El Cairo. El sucesor de Seneferu fue su hijo Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía. Recordemos que de la tercera a la sexta dinastías pertenecieron al Imperio Antiguo, por lo que los faraones constructores de pirámides gobernaron durante este imperio. Keops reinó del año 2584 a 2558 a.C. Se cree que durante su reinado el poder absoluto se concentró en el faraón. Fue un gobernante absolutista y se ayudaba de la figura del chatti, puesto de un funcionario equivalente a gran visir. Según los historiadores, Keops fue el que mandó construir la Gran Pirámide de Giza. En ella participaron trabajadores altamente capacitados. Eran mandados por capataces que equivalían a los actuales ingenieros, pues tenían distintos conocimientos, desde el arte de cortado de la piedra, geometría, matemáticas y astronomía. Se cree que para construirla se utilizaron más de 2 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2 toneladas cada uno, aunque hay bloques que pesan hasta 60 toneladas. Estaba recubierta por 27,000 bloques de piedra caliza blanca, que le daba un acabado blanco brillante impresionante. La pirámide de Keops tiene una altura de 146 metros y se compone de 3 cámaras funerarias principales. 2 cámaras están en el interior de la pirámide y son las que se denominan Cámara del Rey y Cámara de la Reina. La otra está en el subsuelo, es decir, es una cámara subterránea. En la cara norte de la pirámide se encuentra el acceso original, que actualmente está obstruido. En el año 823 después de Cristo, el califa árabe Al-Ma'mún ordenó abrir otro acceso más abajo del original, aproximadamente a 16 metros del suelo. De ahí se desprenden 2 pasajes, uno que va hacia la cámara subterránea y otro que da acceso a la Gran Galería. La Gran Galería es un pasaje de 47 metros de largo y 8 metros de altura. El techo de este pasaje es en forma de bóveda. De la Gran Galería se desprenden 3 accesos. Uno va hacia la Cámara de la Reina y otro a una antecámara y el tercero a la Cámara del Rey. Las cámaras del Rey y de la Reina cuentan con 2 canales de ventilación cada una. Con esta pirámide se alcanza el perfeccionamiento en las técnicas y en la estética de su forma. Es probable que se deba a la práctica alcanzada en los métodos arquitectónicos y técnicos durante la construcción de pirámides anteriores. También coincide con el primer apogeo del poder faraónico. Se muestra una gran capacidad de organización y muchos conocimientos por parte de artesanos, técnicos y arquitectos, así como una gran fuerza humana de trabajo, utilizando maquinaria y métodos aparentemente simples. No se sabe exactamente cómo se erigieron las pirámides. No hay ningún documento de la época que describa los métodos ni las técnicas. El texto más antiguo que describe el modo de construirlas lo escribió Heródoto, historiador y geógrafo griego que vivió del año 484 al 425 a.C., basándose en lo que le relataron algunos sacerdotes egipcios. Según Heródoto, los bloques de piedra se fueron apilando uno a uno con ayuda de unas máquinas que eran estrictamente palancas de madera.
Usaban cuerdas para sujetar los bloques y dependiendo del tamaño del bloque podían usar una, dos o hasta más palancas. Los sujetaban, los levantaban y los apilaban. Usaban la base de la pirámide y la parte ya construida para apoyarse e ir subiendo más bloques. Los acabados o la fachada menciona el historiador que los hicieron de arriba hacia abajo. Según Heródoto, los trabajos de construcción durarían 20 años. El sucesor de Keops fue su hijo Diedefra, tercer faraón de la cuarta dinastía que reinó por tan solo 8 años. Este faraón tuvo que casarse con su media hermana para legitimar su ascenso al trono, ya que su madre no era la esposa principal de Keops. El nombre de este faraón hace ver que el clero de Ra había adquirido una gran influencia y el culto a este dios gozaba de gran popularidad. Este faraón también construyó su pirámide, pero por ser muy corto el tiempo, al parecer se realizó con menor calidad y se derrumbó. Hay muchas hipótesis al respecto, lo único real son sus ruinas que se encuentran a 8 kilómetros de Giza. También la ubicación es motivo de muchas controversias entre los historiadores. Se cree que pudo haber usurpado el trono de alguno de sus hermanos, por eso no se enterró en el mismo lugar. Otra teoría es que buscaba un lugar más alto como ubicación para su tumba. Khephren fue el cuarto faraón de esta misma dinastía. También fue hijo de Keops y hermano de su antecesor, Diedefra. Este faraón mandó erigir la segunda pirámide de Giza, datada aproximadamente en el año 2520 a.C. La pirámide de Khephren mide 143 metros de altura, siendo 3 metros más pequeña que la gran pirámide de Keops. La pirámide formaba parte de un gran complejo funerario que constaba de un templo ubicado al oriente. Había una calzada pavimentada que conducía al Templo del Valle, situado cerca de la Gran Esfinge. Tiene dos entradas en la cara norte, una a 12 metros de altura y la otra a unos 30 metros de la base. La cámara funeraria está al centro de la pirámide, prácticamente a ras del suelo. Tiene el techo de granito y la cámara del sarcófago está tallada en piedra. En el interior se encuentra un sarcófago de granito negro. Este sarcófago está vacío. En el año 1818, un explorador italiano de nombre Giovanni Battista Belzoni encontró en el sarcófago unos huesos de vaca. A Khephren también se le atribuye el tallado de la Gran Esfinge. Se dice que la Gran Esfinge formaba parte del complejo funerario del faraón. Esta mide 20 metros de alto y 73 metros de largo. Tiene la cabeza de un faraón y el cuerpo de un león con la cola recogida hacia el lado derecho. Luego de Khephren reinó un faraón cuyo reino fue muy efímero de nombre Baefra. No hay muchas inscripciones sobre su reinado. Pudo haber sido del 2523 al 2530 a.C. Otros historiadores le adjudican solo un año de gobierno. Se le atribuye una pirámide sin terminar en una población cercana a Giza. El siguiente faraón de esta dinastía fue Miserino. Es posible que haya reinado del año 2523 al 2511 a.C. Fue hijo de Khephren y nieto de Keops. Se le atribuye haber construido la tercera pirámide de Giza. Esta pirámide mide 108 metros de altura, siendo la más pequeña de las tres. Era parte del gran complejo funerario que se conformaba de 3 pirámides de las reinas, un templo funerario, el Templo del Valle y la calzada procesional que conecta a ambos templos. La entrada a la pirámide está a unos 4 metros del suelo. Se desprende un pasadizo de unos 35 metros de largo. Llega a una cámara llamada de los paneles y de ahí a otra cámara principal. Se sigue el mismo pasadizo y llega a una cámara de paso. Luego baja para llegar a la cámara principal. Al igual que las demás pirámides desde tiempos antiguos ha sido saqueada. En los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX se encontró un sarcófago de basalto y junto con él un féretro de madera. El féretro contenía una momia, pero no era la de Miserino. Es posible que la pirámide se haya usado como tumba de alguna persona importante de la época saíta. Después de Miserino gobernaron otros 2 faraones pertenecientes a esta dinastía. Del sucesor de Miserino se sabe muy poco, al parecer gobernó unos 7 años o menos.
La dinastía estaba experimentando una decadencia. La gran concentración de poder en los faraones pasados parece ser que desgasta el uso de autoridad. Estos últimos dos faraones ya no gozaron del poder ni la popularidad de sus antecesores. También se habían quedado sin recursos para continuar con la construcción de pirámides, por lo que la tumba del penúltimo faraón volvió a ser una mastaba. El último faraón de esta dinastía gobernaría del 2503 al 2494 a.C. Los faraones de la quinta dinastía volverían a enterrarse en pirámides, pero ya mucho más pequeñas, mucho menos elaboradas y con recursos arquitectónicos muy limitados. La quinta dinastía abarca del año 2494 al 2345 a.C. La sexta dinastía fue la última del Imperio Antiguo. Transcurre del año 2345 al 2181 a.C. Ya desde los últimos faraones de la cuarta dinastía y durante la etapa de la quinta dinastía, el poder centralista de los monarcas se fue deteriorando. En la sexta dinastía no fue la excepción. La pérdida de poderío centralista era irreversible. Había muchas razones. Una de ellas era que la mayoría de los recursos se utilizaba para los cultos, construcción de grandes templos, construcción de tumbas y costosas ofrendas. Poco a poco los nomarcas locales y los sacerdotes irían adquiriendo mayor popularidad y poder. Podemos destacar de esta sexta dinastía al faraón Pepi II. A este gobernante se le atribuye un reinado de 95 años, siendo el faraón cuyo reinado fue el más largo de la historia. Su gobierno dura desde el año 2278 al 2184 a.C. Pepi II tuvo que sobrellevar una situación similar a la de sus antecesores, compartiendo el poder con los nomarcas, con el clero y con la nobleza. Tuvo que enfrentar problemas de sequía y la ocupación del delta del Nilo por parte de pueblos asiáticos o cananeos. Era un periodo de incertidumbre y cuando más envejecía el faraón, los súbditos le irían perdiendo respeto y fe a su divinidad. Al término de su reinado le sucedió Merenra, quien al parecer gobernó tan solo un año. Según los historiadores Heródoto y Manetón, estuvo casado con Nitocris y a la vez era su hermana. Egipto estaba viviendo momentos políticos muy turbulentos. El clero y las clases altas ya casi habían arrebatado el poder a los faraones. El país se estaba dividiendo nuevamente. En algunos nomos, los gobernadores o nomarcas gozaban también de influencia incuestionable. Es probable que tal crisis política haya propiciado que miembros del clero y la nobleza lo hayan mandado asesinar, poniendo en el trono a su esposa y hermana, la reina Nitocris. Nitocris fue la última faraón de la sexta dinastía y al parecer la primer mujer en gobernar Egipto. Lo que se sabe de esta reina es gracias a los historiadores antes mencionados, Heródoto y Manetón. Al parecer reinó durante 12 años, desde el 2183 al 2171 a.C. Manetón cuenta que Nitocris era más valiente que todos los hombres de su época y la más bella de todas las mujeres. Era rubia, de piel hermosa y de mejillas sonrojadas. Heródoto, por su parte, nos cuenta que esta reina invitó a todos los asesinos de su hermano y marido a un banquete y los ahoga mandando inundar el palacio con aguas del río Nilo. Sabiendo que no sobreviviría a la venganza de los sacerdotes y nobles, ella misma prende fuego a otra parte del palacio y se suicida lanzándose a las llamas. Estas historias son muy difíciles de comprobar con documentos arqueológicos. Lo que sí podría ser más lógico es lo que Heródoto dice cuando escribe que después de la muerte de Nitocris, todo Egipto se hunde en un estado de inestabilidad, confusión y caos. El caos y el desorden, así como el desgobierno, sí están documentados. Al finalizar la sexta dinastía hacia el año 2170, Egipto ya no tendría un faraón. El poder estaría descentralizado y comenzaría de esta manera el primer periodo intermedio de Egipto, del cual trataremos en posteriores publicaciones. Te pido que le des me gusta a este video y que te suscribas al canal.
Puedes participar enviando una sugerencia, algún comentario o alguna aportación histórica. Con gusto lo recibiré.